Fase 1, construcción del dibujo. En este momento voy a hacer los dos sátiros. Es una interpretación que va a estar en claro oscuro del original de Rubens, que es un óleo sobre tabla que está en Múnich, que data más o menos entre 1618 a 1619. Bueno, lo primero es la construcción de mi dibujo. Básicamente lo que voy a hacer a continuación es siluetar. En esta oportunidad vamos a entender algo muy importante en el tema de la solución de las figuras en escala de grises, que va a ser el uso del carboncillo, cuáles son las herramientas, cuáles son los procesos. En este momento estoy utilizando un lápiz HB porque únicamente estoy encajando, entonces lo que necesito es que se vea y se marque para que ustedes puedan ver la forma, porque si lo hago con otro tipo de lápiz ya no se va a marcar porque lo estoy trazando sumamente suave. Cabe resaltar que lo que haré acá únicamente es el extracto de la cabeza. Entonces acá ya tenemos configurada nuestra figura. Vamos a utilizar para este ejercicio son un lápiz HB, un pincel de cerda larga limpio o un hisopo, carboncillo natural, y como complemento en este caso tengo este portaminas que tiene una mina 0.5 que me ayuda a detallar aún más mi figura. Una escala de grises que parte del oscuro, luego tenemos el tono intermedio hasta llegar al claro. Pero si se dan cuenta, entre cada uno de los títulos tenemos unos tonos intermedios. Entonces estos tonos intermedios son los que nos van a dar la transición entre cada tono. Es para que no haya un tono brusco de cambio entre un oscuro o un intermedio hasta llegar al claro, sino que haya una degradación tonal que va de lo más oscuro a lo más claro. Entonces, en este caso, lo que me corresponde partiendo de ese principio es trazar todas las áreas oscuras. Algo muy importante que ustedes deben de entender cuando estén ensayando esto es que básicamente el carboncillo nos va a servir para trazar masas de volumen. ¿Qué es una masa de volumen? Es, por ejemplo, si acá veo que la barba está trabajada pelo por pelo, yo lo que voy a trabajar de primero es el volumen, o sea, cuál es la transición entre cada tono y cómo eso se vuelve volumen sin necesidad
de entrar en detalle. Ya si se dan cuenta, acá ya acabo de crear el volumen partiendo de las áreas más oscuras. Estoy separando todo lo más oscuro al principio. ¿Por qué elegí este dibujo de Rubens en específico? Porque fue una de las temáticas recurrentes de este maestro, tan importante dentro de la historia, perteneciente a la época del barroco. Reseñándolo a grandes rasgos, Rubens fue en su momento el artista más importante, y no solamente fungía como, como pintor, también fue diplomático de su corte, estuvo mucho tiempo eh, trabajando de la mano con la corona española, específicamente para Felipe III y Felipe IV, y es muy importante que hacerle la anotación de un suceso trascendental dentro de la vida de un artista español. Esta anécdota que les voy a contar tiene fecha de 1629. Fue específicamente en lo que actualmente es el Museo del Prado. Allí en esa estancia se juntó un joven Diego Velázquez y un maduro, Peter Paul Rubens, y tuvieron conversaciones al respecto de la estética, del arte y de temas muy propios de que eran importantes para los artistas de la época. Pero ustedes se imaginan la trascendencia de eso, o sea, Velázquez es el mejor pintor de España y Rubens el pintor más importante de Holanda. Hablando, uno ya era una persona madura y el otro era una persona sumamente joven. Imagínense cómo impactó en la vida del joven Velázquez esta interacción que tuvo con Rubens, que era un artista consagrado para el momento de ese encuentro. Si se dan cuenta cómo voy separando todas las zonas oscuras y no estoy ejerciendo para nada fuerza, todo lo voy logrando por capas y sigo trazando aún las áreas más oscuras. Si se dan cuenta cómo es muy evidente el tema de la separación de tonos, que era lo que les decía al principio, que si uno trabaja solo con la escala de negros, intermedios y luces, básicamente esto que estoy haciendo sería el resultado. Acá comienzo a avanzar, eh, continúo saturando únicamente con la barra, sin frotar con el dedo, porque si comienzo a frotar con el dedo, voy a crear voy a ensuciar mi papel con la grasa natural de mi mano, entonces son de las cosas que debo de evitar. Fase 3. Utilización del pincel para esfumar y modelar mis tonos intermedios. En esta fase, los tonos oscuros que apliqué al principio los voy a jalar para comenzar a crear transición entre mi tono oscuro y mi tono base, que es el blanco, que es el
tono de la superficie del papel. En este momento necesito que mi trazo sea muy corto, por eso es que mi mano sujeta el pincel abajo de la mitad. Mi trazo es contundente porque estoy tratando de guardar las formas de mi figura. No estoy aplicando pinceladas solo para llenar, sino que voy configurando cada fragmento de lo que estoy observando. Esta fase es la fase de detalles y saturación. ¿Cómo es que logro un detalle en el dibujo? Lo logro a través del detenimiento y la contemplación de fragmentos cortos en específico y trato de copiar todas las cualidades que configuran esa fase y ese fragmento de la figura que estoy realizando. ¿Por qué esta fase se llama de saturación? Porque las áreas que ensucié con el pincel, que me quedaron como tonos medios, básicamente eso hace que mis luces desaparezcan. Y como con el pincel le quité saturación al carboncillo que había aplicado al inicio para mis zonas de sombra, básicamente tengo que reforzar nuevamente mis zonas de sombra y limpiar mis zonas de luz. Entonces eso ya me va dejando un margen más específico para comenzar a detallar. ¿Y cómo logro un detalle con el carboncillo? Básicamente la razón de ser del carboncillo
es que con el carboncillo logro los tonos de oscuridad por ser el negro más profundo dentro de las técnicas secas de escalas tonales, básicamente el dibujo, a eso me refiero. Pero una cosa es el carboncillo, que son negros, y si ustedes tratan de sacar detalle por ser barras de un grosor considerable, va a ser muy difícil. Pero para eso existen los lápices en la escala tonal H o duros, porque estos nos ayudan a meternos en esas zonas muy finas y específicas que con un carboncillo sería muy difícil de alcanzar esa cantidad de detalle que estamos necesitando. Eh, Específicamente esta figura porque es muy pequeña, aproximadamente tiene 8 centímetros, al final es muy pequeña, pero lo que es importante es cómo voy jugando ya sobre la construcción de las masas que hice al inicio. Con mi lápiz, en este caso es un portaminas con el grosor de mina 0.5. En la escala HB es una mina híbrida que no es ni blanda ni es dura. Y eso me ayuda a que pueda comenzar a detallar zonas más chicas de mi figura. Si se dan cuenta, por momentos refresco y trabajo nuevamente mis tonos medios con el pincel, luego retomo el lápiz para ciertas áreas y así voy jugando de acuerdo a lo que voy necesitando. En este momento estoy usando el borrador y nuevamente estoy trabajando con el lápiz, específicamente con la mina 0.5. Y así básicamente voy trabajando con cada zona hasta lograr la saturación y la exactitud de detalles que necesito, y siempre voy modelando de acuerdo a cómo es la forma de la zona que estoy trabajando. No trabajo siendo un orden de esquema de que si mi trazo yo me acostumbro a hacerlo vertical en esa dirección, voy a trazar, que eso básicamente es un tanto contradictorio, ya que el trazo de siempre que dibujo debe de ser en diagonal, que es el movimiento natural de mi mano. Entonces allí no creo contradicción bajo ningún término al respecto de cómo voy trabajando las sombras. Y al final de este video van a tener el rectángulo que tenemos abajo con cada una de las degradaciones tonales en la escala que va del oscuro al claro, cómo es que se aplica cada tono en la imagen final. Acá básicamente el video hace énfasis en todo el proceso de construcción y básicamente siempre que ustedes necesiten saber cómo es la solución de una imagen, la forma más sencilla de hacerlo si están utilizando un modelo bidimensional. ¿A qué me refiero con esto? A una fotocopia o una impresión, es que la tengan en blanco y negro, porque así no, su cerebro no tiene contradicción tratando de dislucidar el color y cómo pasarlo a blanco y negro. Entonces, eh, bajo ese sentido va a ser mucho más fácil para ustedes el que logren conciliar todos los aspectos técnicos de construcción de una figura, y eso es eh, por la clase de hoy. Básicamente ese es el tema y espero les sirva y nos vemos en el próximo video.